Muy buenos días, saludos. Soy la profesora Yanira Hernández Cavilla, soy directora del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Interamericana en Bayamón y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Beyond Academics. En este nuevo encuentro vamos a estar hablando sobre un tema que está muy en boga. En esta ocasión estaremos conversando sobre la inteligencia artificial. En específico, sobre la inteligencia artificial en programas STEMs y con un enfoque basado en competencias y consideraciones éticas. Esta conversación pretende ser una reacción a la lección magistral del mismo tema que tuvimos en el recinto, dictada por el doctor Guillermo López Díaz, y a quien tenemos el privilegio de tener con nosotros. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Nos acompaña además la profesora Ruth Hernández Ríos, comunicadora, catedrática asociada del Departamento de Comunicaciones del Recinto de Bayamón y experta en ética y en transparencia. Saludos. Bienvenida. Buenas tardes. Y también el profesor José Rodríguez, quien es director del Departamento de Informática también de aquí del Recinto de Bayamón. Bienvenido. Gracias. Para comenzar y romper el hielo, me gustaría plantearle al doctor López Díaz sobre un punto que usted hace en su ponencia, y usted plantea que la discusión sobre la inteligencia artificial va más allá de establecer normas a los estudiantes o a la facultad sobre cómo deben utilizar éticamente el GPT o herramientas similares, ¿no? Y hay que ver cómo las podemos utilizar como unas herramientas para acercarnos a los alumnos. Y le pregunto cómo se logra eso, cómo utilizamos estas herramientas y qué otras herramientas, además del ChatGPT que todo el mundo conoce, qué otras herramientas entonces hay de inteligencia artificial que podemos utilizar para acercarnos más a los estudiantes, sobre todo ahora que la retención y el acercamiento a los estudiantes es uno de los retos más grandes que tiene la academia. Por supuesto. Como les mencioné, agradecido de estar aquí con ustedes este día. Yo pienso que una de las cosas que nosotros tenemos que enfocarnos no es solamente, como mencioné en la ponencia, hablamos mucho sobre inteligencia artificial generativa, que es lo que nos ha estado preocupando, nos hace hablar de este tema. Pero la inteligencia artificial nosotros hemos estado interactuando con ella por más de una década. Y muchas organizaciones han utilizado las estrategias de datos, modelos de machine learning para poder personalizar los servicios que ofrecen. Uno de los ejemplos más mejores que puedo dar sobre esto son las redes sociales. Facebook, Instagram, cualquiera de estas plataformas sociales utilizan distintos modelos de machine learning, no solamente uno. Utilizan muchos para poder hacer ya sea predicciones, para poder analizar clúster, cómo se diferencian distintas personas dependiendo de áreas de interés, dependiendo de los segundos que nos quedamos mirando un video, si le damos like a un post o le damos que no nos gusta. Por eso ellos cada vez fueron añadiendo más opciones, si es que te da risa, si es que te molesta el post, los comentarios, las fotos, videos, las personas que seguimos. Todo ese tipo de datos y la cantidad de tiempo que pasamos en estas redes son datos que se pueden recopilar. Y lo que quiero decir con esto es que, en cierta manera, yo no diría que es que debemos utilizar otra herramienta de inteligencia artificial generativa, sino que se debe establecer una estrategia de datos, de cómo nosotros podemos recopilar datos e identificar datos que no recopilamos actualmente. Porque una cosa es satisfacción del estudiante en cuanto a unos servicios que se ofrecen en la universidad, pero otra cosa es hacerle preguntas a los estudiantes sobre la experiencia que tienen cada vez que llegan a la universidad. Otra es intereses que tienen, qué quisieran, cuál es su carrera, la meta en cuanto a carrera profesional. Pero otro tema de intereses es los intereses. Hay una diferencia entre los hobbies que tú tienes y otra cosa es el interés de temas que estás actualmente viendo. Estoy viendo una serie en Netflix o por ejemplo, ahora mismo en Texas ya mismo empieza el college football, o sea que todo el mundo va a estar hablando de college football. O sea que temas así, si uno pudiese tener una estrategia para recopilar datos continuamente de los estudiantes, uno pudiese atar esa información que es más, digamos, enfocada en aspectos socioemocionales.
y tomar datos académicos, datos sociodemográficos que ya la universidad tiene acceso a ellos, y al unirlos pudiesen desarrollar una estrategia para entender exactamente a quién están estudiando, que tengan una visión longitudinal del estudiante de cómo va progresando en su carrera, en su bachillerato, maestría, y así pudiesen, en cierta manera, tener la misma estructura mental que tienen las redes sociales, que les ayuda a mantenernos, como decimos nosotros, Pegado, engaged con todas las redes claro. sociales, pero en el escenario académico. O sea, que si tú pudieses buscar la forma de que, digamos, a un estudiante le gusta la inteligencia artificial y que de alguna forma tú puedas recopilar ese tipo de datos, que entonces en ciertas actividades que ellos hagan o actividades que ustedes vayan presentando como institución, pueda él verse reflejado en algo que esté la universidad presentando o una aplicación de lo que él aprende en ese tema, y entonces él va a decir, este tema me interesa a mí, esto es lo que a mí me gusta. Y eso es lo que yo entiendo que a veces las instituciones, que no es que estoy criticando lo que has hecho antes, sino que tenemos la posibilidad hoy de personalizar el proceso de aprendizaje, pero no necesariamente con una nueva herramienta de inteligencia artificial, sino con los modelos de Machine Learning que ya están ahí para nosotros utilizarlos. Y estarán las universidades, tendrán esos equipos y esa, eh, digamos, Softwares y softwares o y modelos. personas, bueno, personas capacitadas, estoy segura de que sí las tienen, Sí. pero enfocadas en poder hacer ese tipo de compilación de datos y macheo de datos, porque en realidad lo que estoy haciendo es cogiendo datos de aquí y formando información adicional. Pues, requiere de un proceso yo diría, de ingeniería en cuanto a poder identificar dónde están todos los data sources, dónde están las distintas fuentes de datos que tiene el sistema, porque todo proceso de Machine Learning requiere de un proceso de estructurar datos, de limpiarlos, de poder asegurarnos que estamos hablando de la misma persona. Una cosa que hacen, yo di el ejemplo en la ponencia, que hacen muchas redes sociales o muchas plataformas, es que te preguntan, ¿quieres utilizar el mismo email? Y esa es la forma que dicen, pues si utilizas el mismo email, sé que tú eres el mismo que está aquí, el mismo que está en esta otra plataforma. Y cuando tienes unas conductas, pues ellos pueden asegurarse, a las compañías que ellos le venden esos datos, pueden asegurarse que están hablando del mismo sujeto al menos, ¿verdad? O tener algún tipo de identificación de la persona. En ese caso, por eso yo entiendo que hace falta de esa estrategia de datos porque hace falta personas. Esta universidad tiene buenos matemáticos, tiene buenos especialistas en estas áreas, pero también hace falta de psicólogos de otras áreas del saber, incluso de derecho, de ética, para que entonces todo este proceso lo hagamos siguiendo los requerimientos técnicos que necesita eso, teniendo los psicólogos o expertos en temas sociales que sepan qué variable es La la que conducta necesito, y cómo conducta humana, eso. y que tengamos alguien que diga, cuidado, esto que estás haciendo no es ético, así que vamos a limitar eso. Usted habló esta mañana sobre la necesidad de que la institución o las instituciones en general, Sí, ¿verdad?, adopten una filosofía sobre el uso y la implementación de la inteligencia artificial, ¿verdad?, en los procesos administrativos y académicos. sí, Precisamente por ahí es que yo tengo la mayor preocupación. sí, Partiendo desde la perspectiva ética y moral, que es una cosa muy importante, sí. por cierto, me parece que, y haciendo un paréntesis sobre eso, hoy más que ayer es más necesario el que se impartan cursos de ética y responsabilidad social, pero desde una perspectiva, ¿verdad? Validando la tecnología, pero también instruyendo, dirigiendo, capacitando, en este caso a los estudiantes, pero también a nosotros, a los profesores, Sí, sobre lo que es la inteligencia artificial y otras tecnologías, porque hoy es inteligencia artificial, pero vendrán otras tantas sí, tecnologías. Así que ese es un punto que quería validar. Yo creo que es necesario, o sea, es imperioso, ¿verdad? El sí, que se valide la importancia de la ética en todo el proceso. Antes de hablar de toda esta cuestión técnica, sí, que evidentemente es súper interesante, le sí. felicito por la lección Gracias. magistral, a mí pues me fascinó, pero tengo una preocupación sobre todo en aquellos compañeros profesores de todas las instituciones que no necesariamente ven con receptividad porque no conocen la inteligencia artificial, ¿verdad? Yo creo que también hay Sí, algo de apatía, hay algo de miedo, hay algo de resistencia al cambio. Se ha llegado a veces al punto, tanto por parte de estudiantes como por parte de profesores, de demonizarla. Me parece sumamente peligroso. sí, Yo la veo bien, yo la abrazo, siempre y cuando, ¿verdad?, haya unas estructuras, unos parámetros, esa filosofía de la que usted habla. Entonces, me gustaría un poco que usted hable sobre esos procesos que deben darse antes, inclusive de adoptar una filosofía,
en comunidades que no necesariamente son iguales a las que usted está, con las que usted está acostumbrado a trabajar. Sí. Texas, Estados Unidos, unos campos más tecnológicos, con mayores recursos económicos, Sí. mayor receptividad a la tecnología, otro tipo de perfil de estudiantes, Sí. otros enfoques más tecnológicos, más científicos, etcétera, ¿verdad? Porque si vamos a aterrizar el uso de la inteligencia artificial y ver cómo nosotros podemos implementarla, adoptarla y utilizarla en beneficio de procesos académicos y procesos administrativos en la universidad, tenemos que mirarlo desde esa perspectiva. Entonces, me parece a mí, y usted es el experto, usted me dirá, yo sé que usted dijo que no era experto, pero bueno, me parece que sí, tiene mucho que aportar en este tema. ¿Cómo yo creo, me parece que puede ser el primer paso, una subcultura dentro de la institución para que vean con mayor receptividad? Yo creo que hay que empezar por ahí, esto de la inteligencia artificial, y cómo yo articulo y estructuro un proceso que, ¿verdad?, que de ahí pase a la creación de una filosofía, más importante aún, que esa comunidad universitaria adopte la filosofía Sí. y que se implemente y se ejecute en cada proceso según, ¿verdad?, se Sí. defina y se crea conveniente. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo creo que una de las cosas, por eso recomendé, yo sé que a veces este tipo de ponencias, pues uno quisiera, y a mí me encanta hablar de este tema, y me gusta ir al detalle, y por eso a veces me demoro un poquito más. Pero una de las cosas que mencioné en varias ocasiones fue el tema de los hackathons, porque yo creo que en ocasiones ese tipo de fenómeno que hay profesores que o solamente quieren decir, no, eso no lo vamos a usar por X o Y razón, y a veces uno puede darse cuenta que es que no lo han utilizado bien o no conocen bien de las herramientas o cómo se deben utilizar, pero ponerlos a todos en un mismo lugar para que vean unos ejemplos de cómo se utilizan y que empiecen a jugar con ellas, pudiesen darle más una mejor perspectiva de que mira lo que puede hacer esto. Por ejemplo, si tú utilizas ChatGPT, Claude, que ahora ChatGPT y Claude compiten bastante bien cuando estamos hablando del modelo de Sonnet que tiene Claude, e incluso creo que hasta cierto punto en algunas ocasiones tiene un mejor performance en temas de escribir como un ser humano. Pero sabemos que ChatGPT sigue siendo como que el ejemplo, ¿verdad? El que va por encima siempre de todos los demás modelos. El utilizar esto o otras herramientas como la de Eleven Labs, que te puede traducir, puede coger un libro y leértelo en cualquier idioma, o que tú puedes hablar en un idioma y te puede traducir a un escrito y te lo puede traducir a cualquier idioma, en muchas otras cosas que puede hacer, uno empieza a darse cuenta de cómo uno pudiese, porque yo creo que el enfoque debería ser estar equilibrado entre cómo esto me puede ayudar a maximizar mis competencias, pero a la vez, cómo esto puede ir mal, ¿verdad? En un futuro. A veces mi punto yo le digo, no siempre nos veamos como que la parte mala de lo que puede pasar, porque a mí no me gusta decir que muchas veces lo decimos y es cierto, ¿verdad? No es que hay que ignorar ese comentario de que la inteligencia artificial está aquí y vino para quedarse, que mucha gente lo dice. Esa no debe ser la única razón por la cual la adoptamos. Como que, porque es que está aquí y hay que tomarla. Es que en realidad es un tipo de tecnología, como les mencioné, como lo que se conoce como General Purpose Technology, que es que se implementa en todas las áreas del saber. Hay muchos procesos que cuando son como automáticos, que son como repetitivos, son tipos de trabajos que uno pudiese decir, pues esto hay que ver qué va a pasar de aquí a 5 años, 10 años, que pueden ser sustituidos por eso. Pero cómo yo puedo, como profesor, poder contextualizar, poder presentar mejores imágenes cuando explico un concepto. Todo eso es necesario que ellos lo vean para que empiecen a entender esto hace falta implementarlo en la sala de clase, pero que también surja de ellos también decir, pero espera, esto hay que regularlo de cierta manera. No he enfocado todo el tiempo en el plagio, porque yo creo que esa es la mayor preocupación de muchos profesores, es el plagio. Si nos vamos a enfocar en el plagio, pues entonces modifica la forma en que evalúa. En vez de un examen, en vez de una tarea, incluso ya sabemos que para las disertaciones, muchas disertaciones las pueden estar haciendo estos modelos. Incluso la parte estadística te la puede estar haciendo. Incluso sabemos si hasta hacen mejores investigaciones ahora, porque sabemos que mucha investigación se llegan a conclusiones con pruebas estadísticas paramétricas, cuando en realidad no siguieron unos supuestos que se siguen en estadística, que sabe Dios si el modelo de inteligencia artificial les ayuda a arreglar esos errores que hemos cometido muchos, porque incluso hasta yo puedo aceptar que en mi disertación yo la pude haber hecho mejor en algunas áreas. Así que lo que quiero decir es el darles la oportunidad de ellos verlo y que ellos empiecen a ver. Imagínate que tú vas a dar esta tarea que tú has dado, dásela a la herramienta y verifica que puede salir de ahí para que veas cómo el estudiante la está utilizando. Y incluso pregúntale al modelo
¿cómo yo pudiese mejorar esto para que no haya plagio de este tipo de forma? Y la misma herramienta te puede decir, y eso pudiese darles más oportunidad para analizar qué cosas nosotros podemos implementar como, más que política pública, creo que es necesario, pero yo a veces sé que es necesario regular, pero creo más en dar guía. Es decir, estas son las mejores prácticas. No enfocarlo todo como en el castigo, que si lo hacen así van a tener este problema, sino en que estamos de acuerdo con que hay que aprender a cómo utilizarlas. Estas son algunas formas, pero en la universidad esta es la manera en cómo lo vemos de manera ética, empezando por principios de ética, principios de transparencia, de privacidad de datos, entre otros. Profesor. Doctor, primero le menciono que fue un deleite escucharlo, ¿verdad? Sí, gracias. Porque venimos ya unos añitos tratando de traer a la mesa este tipo de tema a la discusión. Y sí, tenemos que replantearnos la manera que estamos haciendo nuestro proceso de evaluación, ¿verdad? Por ahí viene el plagio y por ahí vienen otros procesos. En ese buscar alternativas, encontramos un estudio que se hizo en el 1984 del Dr. Bloom, que nosotros lo citamos por la taxonomía de Bloom y demás. En ese estudio, el Dr. Bloom estudió tres modalidades de dar clases, ¿verdad? La sala de clase tradicional, hubo una segunda donde se le daba retroalimentación y una tercera donde se le daba retroalimentación y se le daba tutoría uno a uno. Los resultados de esos experimentos a mí me llamaron tremendamente la atención porque tienen un impacto directo en la retención. Y usted lo mencionó en varias ocasiones en la ponencia de esta mañana. El problema de ese modelo, que de hecho se llama el Two Sigma Problem, es que no es sostenible, ¿verdad? Económicamente no es sostenible hasta ahora. Y vemos entonces una brecha, quizás una puerta donde la inteligencia artificial pues, pueda ocupar ese espacio de ese tutor que está 24/7, que le puede personalizar el proceso de aprendizaje a este estudiante. ¿Cómo usted lo ve? Yo exactamente, es una de las áreas que yo menciono de la inteligencia artificial. Se puede implementar de tantas formas distintas, tanto para temas administrativos, que lo podemos hablar más adelante, pero en la parte del proceso de enseñanza pudiese implementarse tanto para ayudar al profesor a maximizar sus competencias de cómo enseñar la clase, como hemos hablado, pero el crear tutores que estén, como decimos, 24/7 al lado del estudiante. Si pudiésemos la institución tener un proyecto en donde se enfoque en utilizar un foundational model, el que se decida adoptar, ya sea el de Meta, que es el Llama, que es muy bueno, el de Claude, el de Anthropic, que la compañía es Anthropic, o OpenAI, si uno adopta este tipo de foundational model que ya tiene toda esa estructura, ¿verdad? Y uno lo ata con algunas técnicas que lo aten al currículo que usted quiere enseñar en sus clases, en esta institución, usted pudiese tener un estudiante que nos sucede en muchas ocasiones, uno no tiene el tiempo de poder darle tutoría a cada uno, por lo que menciona, ni tenemos la cantidad de tutores para estar todo el tiempo detrás de cada estudiante. Pero si usted pudiese tener digamos que la universidad pudiese crear incluso un tipo de aplicación, que usted entra con sus credenciales de estudiante y vas a tener ahí un tutor que parecido como lo que es ahora Canamigo, que está de K12, que incluso tiene cursos que hasta pueden ser a nivel de bachillerato, donde usted puede estar resolviendo algunos ejercicios de ingeniería o de matemática, de cualquier curso, y que tengas a alguien todo el tiempo. Fíjense que lo interesante de atarlo al contenido del currículo de la Inter es que no solamente va a utilizar toda esa información que está allá afuera, es que el modelo estaría validando que aunque el tema, digamos, si estamos hablando de ingeniería, la ingeniería la forma en que se construye en Puerto Rico no es igual que en Estados Unidos, por distintas razones, ¿verdad? De clima, del terreno, entre otras cosas. Y si tú quieres enseñarle al estudiante a que cuando implemente alguna solución o resuelve un problema, o el problema que le estás dando es enfocado en la situación de nuestro país, pues que ese sistema, basado en el currículo que tiene la Universidad Interamericana, pueda estar dándole recomendación al estudiante en cuanto a cuáles son esas competencias, enfocado, ¿verdad? No es que le dé la respuesta, sino que vaya guiándolo a las competencias que debe desarrollar, que piense críticamente, que en vez de darle respuesta le empiece a hacer preguntas, pero ¿qué crees sobre este otro modelo? ¿Qué crees? Como ese profesor que cuando tenemos la oportunidad de tener profesor dándonos eso, es lo que hace, nos empieza a hacer preguntas, pero ¿por qué no piensas de esta otra forma? Tener eso 24/7.
De hecho, le comento, nosotros empezamos a hacer un proyecto piloto donde empezamos a adoptar algunos modelos utilizando, ¿verdad?, algunos prompts para generar este tipo de tutor. La acogida de los estudiantes fue bastante buena. Todavía me falta analizar, ¿verdad?, el desempeño académico, si realmente hubo alguna mejora. Por lo menos de parte de la acogida de los estudiantes les encantó. Sí. Me llamó muchísimo la atención cuando mencionaba los elementos de las redes sociales, porque eso es un elemento que nosotros no habíamos tomado en consideración, y es el interés del estudiante. Nos enfocamos solamente en la materia del curso y demás, pero me pareció genial que usted trajera eso a la mesa, porque me parece que eso sí entonces va a crear un apresto a que este estudiante esté, como usted decía, engage en ese proceso de aprendizaje. Sí. En esa línea me gustaría hacer un planteamiento y es nosotros estamos rodeados de comunicaciones distintas, de informaciones distintas, y las recibimos, no importa de dónde, si es buena, si es mala, si es una información filtrada, si está validada, si no. Y me parece que todo esto de lo que estamos hablando también tiene que ir intrínsecamente ligado a cómo consumimos los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance y las diferentes maneras en las que recibimos información de todo tipo. Sí. Porque como usted muy bien señalaba, pues esas herramientas que nos permiten recibir toda esa información, a su vez están absorbiendo toda la información que yo les doy para los usos que yo me puedo imaginar y para los que no me puedo Claro. imaginar también. Y en ese sentido, me gustaría que nos hablara un poquito sobre esos planteamientos que usted hizo en la conferencia con relación a cómo lo que nosotros llamamos destrezas blandas, usted lo llama como destrezas menos comunes, y cómo toda esta tecnología nos puede ayudar a reforzar esas destrezas. Sí, Que cada día son más importantes, Cada día son más tanto importantes. en el ámbito del trabajo como en la academia. Yo le digo, en todas las oportunidades que he tenido de trabajo y cuando he tenido la oportunidad de ser líder en proyectos, he visto cómo hay personas que son extraordinariamente brillantes en un tema, pero no necesariamente saben explicar el tema. Y eso pasa mucho en tecnología. Correcto. Son durísimos en cybersecurity, saben administrar, ser excelentes administradores de sistemas, pero no pueden explicar exactamente qué está pasando detrás de eso. Se da por muchas variables distintas, pero a veces ellos entienden que es que nadie los va a entender, pero también, yo digo, pues tienes que aprender a explicar de forma que te entienda alguien que no es tecnológico. Y pasa también incluso en áreas académicas que algunas personas son muy buenos haciendo las cosas, pero no necesariamente comunicando el proceso de cómo lo hacen. La parte de pensamiento crítico, un ejemplo que yo le doy, que esto es algo que yo creo que el estudiante debe, y esto se los menciono a nivel universitario, pero yo creo mucho en que desde escuela K12 esto debería ser parte del currículo, de que el estudiante entienda que estos medios utilizan, a veces, ¿verdad? Yo no podría entrar aquí en ese elemento de juzgar si es que hay alguien detrás de todo esto haciendo ingeniería social para controlar la mente de todos nosotros, pero sucede que cuando usted ve noticias de Puerto Rico, por ejemplo, si las ve cuando está aquí, le llega un tipo de noticias, o si solamente sigue las noticias de Puerto Rico de algunos medios, llega un tipo de noticia, pero cuando sale a Estados Unidos llega otra. Un ejemplo sencillo que le doy porque es real. Usted ve noticias de las elecciones de los Estados Unidos y si solamente se deja llevar por periódicos puertorriqueños, usted va a tener una percepción en una dirección. Pero cuando se va a los Estados Unidos, la percepción pareciera que es otra. Entonces uno empieza a entender, pero ¿será que el americano, ¿verdad? Que nacido y criado en Estados Unidos es racista porque cree o apoya más a Trump? Pero cuando uno empieza a ver otros elementos que se dan afuera, pues uno empieza a decir, es que cuando usted empieza a ver distintos periódicos, por ejemplo, si tú te vas y ves el Washington Street Journal, y ves después el New York Times y ves después otros, empiezas a ver de forma crítica cómo hay un sesgo en cada persona que te presenta una información. Claro. Y tú tienes que analizar hasta qué punto, cuando utilizas más datos, cuál de ellos pudiese estar dándote algo más El dato parecido más puro. a lo que es la verdad. Ujú. Y yo creo que esa es una de las cosas que como mencionó usted, va a hacer cada día más falta, es el tema de, y yo lo mencioné, que están resurgiendo los filósofos.
Bueno, en Porque nuestra disciplina existe, y disculpa que le sí, interrumpa, lo que se llama lectura crítica de medios, que yo le añadiría lectura crítica de tecnologías también, que es claro. precisamente desde grados primarios el ir formando a esa personita, ¿verdad? Para que pueda enfrentarse Sí. a todas estas tecnologías, cómo puede utilizarla para bien, cómo puede hacer la interpretación, la interacción completa. Yo creo que tenemos que ir a eso, desde, Sí. como usted lo comenta, la formación Ahora, en grados primarios para estar listos, no para esta nada más, sino para todo lo demás que que viene. curiosamente, si desarrollamos a alguien con ese tipo de competencias, ese tipo de estudiante no es fácil de trabar, porque Oh, un por pensador supuesto que crítico te no. va a hacer muchas Claro, preguntas claro. y te va a retar y te va a decir, no creo exactamente lo que usted dice, o va a empezar a buscar la información para confrontarle usted con lo que encontró. Entonces el profesor tiene que estar más abierto a tener conversaciones Va a transformar y, todo el y como... proceso administrativo también en términos del perfil del reclutamiento de profesores y todo lo que conlleva eso. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que eso es sumamente necesario, hablando de la pregunta que hizo, porque el poder integrar en el currículo de cierta manera actividades que permitan que ellos desarrollen este tipo de competencias, que permitan que ellos tengan que explicar lo que saben, que es una de las cosas más complejas. Eh, Pero que me dice más que un examen. Correcto. Claro que sí. Yo les doy un ejemplo. Cuando yo tuve la oportunidad de ser coach de matemáticas y iba a algunas escuelas en varias compañías que trabajé aquí en Puerto Rico, yo, con el permiso del maestro, siempre tenía la opción de empezar a preguntarle cosas a los estudiantes. Y una de las cosas que yo hacía, por ejemplo, si había un maestro enseñando ecuaciones lineales, yo le preguntaba al estudiante, ¿qué tú estás aprendiendo? Y si me decía algo de X y Y, pues tenemos un problema. Si de alguna forma alguno me decía que estamos hablando de variables, yo decía, pues tiene algo de vocabulario. Si uno decía, estamos despejando ecuaciones, yo decía, pues estamos logrando algo mucho más. Pero si el maestro pudiese estar presentando un problema contextualizado y el estudiante pudiese ser capaz de explicar, estoy aprendiendo ecuaciones lineales para poder resolver este tipo de problemas, pues entonces tú tienes un estudiante que está entendiendo que tiene un propósito, el estar aprendiendo lo que está aprendiendo, que es significativo para él, pero que está ayudándole a desarrollar estas competencias. Así que por eso es que hasta cierto punto yo digo que la forma de desarrollar competencias tiene que cambiar por completo. La forma en que nosotros enseñamos, pues las competencias con el mismo nombre, pensamiento crítico, en el 1914 está escrito en artículos, pero no es la misma que hoy. No, Por la definitivamente que no. cantidad de tecnología que tenemos, por la cantidad de datos. Yo creo que, yo les doy un ejemplo. Yo estaba, y aquí digo mi edad más o menos, yo estaba en grado 10 cuando pasó lo de las Torres Gemelas. Yo no sabía que era Pakistán, ni Afganistán. Yo recuerdo que también unos chistes aquí en Puerto Rico que decían aquí no están, aquí están. Pues todo ese tipo de cosas. Nos empezamos a preguntar, yo decía, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde vienen estos ataques? Y empezamos a pensar más de forma globalizada, porque entendemos, espérate, lo que yo hago aquí afecta a alguien en otro lado, o hay unos pleitos, ¿verdad? Entre distintos países. Y yo estaba casi pasando, yo estaba en grado 10, o sea, casi 12 años iba pasando por un sistema educativo que no me estaba enseñando nada del Medio Oriente, de que existe más allá de Puerto Rico, de que mis competencias me pueden llevar a analizar cosas que están pasando a nivel mundial, que por ejemplo ahora mismo hay 3 eventos en el mundo que pudiesen hasta cierto nivel desatar una tercera guerra mundial. Está el conflicto entre China y Taiwán, está el conflicto entre Israel y ahora Irán, que se están uniendo otros, ¿verdad? Y el grupo terrorista de Hamas. Está el conflicto entre Ucrania y Rusia. Pero la gente piensa mucho en Rusia y Ucrania, y los que están más tensos son los de Israel y el de China y Taiwán. Pero en la escuela le estarán hablando de que estos problemas existen, estaremos... Bueno, y el impacto que eso tiene para nuestras economías acá y para nuestro diario vivir. ¿sí? El aceite se ha triplicado el precio y la razón son esos conflictos, pero nosotros los traemos y me parece que lo que usted plantea es muy puntual en términos de que todas estas herramientas, si bien nos acercan al resto del mundo, nos pueden dar una perspectiva mayor de cómo lo que hacemos afecta a otros y lo que otros hacen nos afecta a nosotros y cómo nosotros nos insertamos en ese mundo, porque nosotros pensamos en que nuestros estudiantes se van a quedar aquí. La realidad cada vez mayor es que nuestros estudiantes no se quedan aquí, nuestros estudiantes se van y desarrollan y crecen y se potencian fuera de los cuatro lados que tiene la isla. Sí. Y es importante que sepan manejarse
dentro de esos contextos. Totalmente de acuerdo. Incluso un ejemplo que yo doy, por eso menciono el conflicto entre China y Taiwán. Si se desatara mañana un conflicto, sabes que todos estos dispositivos ya no van a tener los chips que utilizan para... O sea, que puede detenerse toda la producción de chips de todo tipo de dispositivo nuevo. O sea, que eso sí crearía un problema a nivel global de no tener la mejor compañía, porque Nvidia, la compañía Nvidia, que es la que diseña los chips, pero no necesariamente crea las piezas. Y quien crea las piezas es esta compañía en Taiwán, TSMC, que genera todos los chips, todas las piecitas que tú tienes allá. Entonces, vemos este movimiento que se está dando de compañías que se están tratando de mover más a los Estados Unidos por si pasa un conflicto, tengan algo, pero tardará unos años construir los edificios que están haciendo. Así que esto es algo que nos pudiese afectar a que todos los modelos de inteligencia artificial corren con estos chips y estas computadoras grandes. O sea, que pudiésemos ver, ¿verdad? No quiero ponerme catastrófico ni nada, pero una tercera guerra mundial con este tipo de temas detendría la innovación que se está dando con modelos de inteligencia artificial. Todo esto lo menciono, ¿verdad? Por mencionar que si queremos desarrollar estudiantes competentes, pues cada vez más tenemos sistemas que pueden ayudarnos a automatizar procesos más sencillos. Por darle un ejemplo, en los 80 se criticaba mucho el uso de la calculadora, cuando empezó a surgir la calculadora. La calculadora lo que hizo fue maximizar el potencial de los estudiantes porque ahora utilizan calculadoras para ver gráficos en trigonometría, en temas más complejos que antes era imposible, no imposible, pero era mucho más difícil verlo o presentárselo a mayor cantidad de estudiantes. Antes, pues solamente un grupito muy, muy, muy pequeño de estudiantes que estaban en niveles avanzados eran los únicos que veían esos temas. Ahora con el uso de calculadoras de Texas Instruments y todas estas marcas que te permiten ver gráficos, puedes verlos. Pero hoy en día con este tipo de tecnología, tú pudieses hacer un montón de gráficos distintos y más complejos de otra manera. O sea que te exige, en cierta manera, no es que dejes de aprender conceptos teóricos, porque para que estos modelos te ayuden a ser más creativos, más productivos, tú tienes que tener una base teórica. Y saber hacer las preguntas y saber hacer las preguntas que necesitas para resolver problemas. Y ese es uno de los desafíos que también van a tener los maestros y profesores ahora, es que tampoco es que utilicemos esto para sustituir el proceso de solución de problemas del estudiante, porque todo lo tienes aquí y cualquier pregunta la puede contestar en un segundo. Yo creo, incluso yo les digo a muchas personas y he visto a muchos compañeros que también lo hacen, esto incluso sirve mucho para uno como profesor cuestionarse, ¿lo que yo le estoy diciendo a mis estudiantes está bien? Déjame ver si hay otro teórico que refuta lo que yo digo. Y entonces empiezas a ver, como pensador crítico, pues puedes presentar a tus estudiantes, esta es mi postura y está justificada en estos estudios que se han realizado, pero hay estos otros estudios que también refutan la idea que te estoy presentando. Estúdialo tú y dime cuál idea es la que tú entiendes que es mejor. Ese debe ser la apertura en Desde la institución. su experiencia, ¿verdad? Porque aquí estamos en pañales en este tema, ¿verdad? Cuando nos referimos a las instituciones universitarias de educación superior, sobre todo. Usted, un análisis que nos pueda hacer sobre los desafíos, los retos que están enfrentando ya los que han adoptado esta tecnología, los modelos que experimentales que ya están corriendo en algunas universidades. ¿Cuáles han sido esos retos y esos desafíos que puedo pensar yo que han sido legales en materia de transparencia, rendición de cuentas, aspectos éticos, de responsabilidad social, de plagio? Pero ¿cuáles han sido los retos mayores y cómo usted, ¿verdad? ¿Cómo los han atendido? Un poco prever qué es lo que pudiese pasar para adelantarnos nosotros en ese camino. Hay muchas áreas que, por esto ser un tipo de tecnología de uso, ¿verdad? De propósito general, hay muchas áreas en donde ¿verdad? Ha habido problemas legales. Uno de ellos se habla de lo que son la detección de seres humanos. Hay incluso un buen libro que puedo estar diciendo el título incorrectamente, pero no sé si era como que desenmascarar la inteligencia artificial. Y yo lo recibí de manera gratuita porque escuché un podcast, hice un análisis del podcast y el dueño del podcast me envió el libro. Esa es una forma interesante. Escuchar muchos podcasts ayuda porque recibes libros así de manera gratuita. Y libros muy buenos. Pues esta señora presenta cómo estos modelos, al la persona tener el color de piel oscuro, no es tan fácil de detectar como personas de tez más clara. Y eso es un problema legal que podemos tener. Yo creo que parte que yo admiro lo que está tratando de hacer la Casa Blanca desde los expertos en temas de inteligencia artificial,
porque se están enfocando en no necesariamente limitar todo de inteligencia artificial, pero sí enfocarse en dónde están los problemas. Uno es ese, que incluso podamos, como estos modelos están basados en identificar patrones a través de la historia, de todos esos datos, tú pudieses tener un patrón en esos datos que no necesariamente se recopilaron de la mejor manera o con las limitaciones de ese momento en que se recopilaron hace 10 años, 20 años, y pudiese decirte un modelo predictivo. Esto puede ser un error, esto es un ejemplo, ¿verdad? Hipotético, que tú creas un modelo predictivo basado en estos datos para identificar si un profesor va a tener algún tipo de problema legal en el futuro, y puede que este modelo, como está utilizando datos del pasado, que están sesgados, te diga si la persona es mexicana, puede tener más problemas legales. Si la persona es puertorriqueña, puede que no tenga las mismas capacidades que otro que venga de Inglaterra o de Rusia o de otro país. O que si es de color negro, ¿verdad? Pues entonces tiene otro tipo de... Y el sistema, si tú dejas que la inteligencia artificial tome las decisiones por ti, por ejemplo, el proceso de reclutamiento, que ese primer screening sea que lo haga la inteligencia artificial y que filtre y me deje solamente los recursos que son más apropiados de acuerdo al modelo que creaste, pues puede que hayas descartado un montón de personas teniendo ese sesgo, discriminando a personas de distintas razas, y eso está pasando. Otro fenómeno que pasa es el que se está dando mucho, el de los periódicos que están demandando a OpenAI, porque están utilizando información que está en el Internet sin Derechos de autor. derechos de Ujú. autor. Está el de música. Yo hasta cierto punto creo que muchos de estos casos a veces se caen por lo que les mencioné. Si yo leo 10 noticias del New York Times y me surge una nueva idea y escribo otro post, otro artículo, después de que yo los cite, yo no tengo ningún problema. Y por eso yo creo que muchos de estos modelos están empezando a mejorar creando las citas de que te estoy sacando esta Sí, información sí. de tal Ya. sitio, porque entonces ya estamos citando, pero que cree un nuevo producto como en la música, pues entonces en ese caso me tendrían que demandar a mí cuando compongo una canción porque yo me inspiro en artistas que a mí me gustan, ¿verdad? Si yo escucho música clásica o escucho, digamos, Luis Miguel o escucho este otro artista, pues puede que cuando yo componga mi música se parezca a la de él. Es, puede que él utilice la nota fa sostenido en la canción y yo también, pero eso no quiere decir que es plagio. Es otra permutación, otro orden en el que estoy utilizando la música para crear una nueva. Así que por ese punto yo creo que a veces algunos casos se caen por el punto de que crear basado en unos datos algo nuevo no necesariamente es plagio, a menos que ya sea contenido escrito que tenga, Sí, que ¿verdad? sea Que más no citarlo y evidente. decir, pues, esto lo dijo esta universidad o fue esta investigación la que presentó el contenido. Doctor, tenía curiosidad. Usted mencionó ¿verdad? El modelo de Khan Amigo, que es el que viene de Khan Academy. Pero mayormente ellos se están enfocando a lo que es K12 Sí. particularmente. ¿Conoce usted de algún modelo parecido, alguna iniciativa para higher education? Pues fíjese, ahora mismo no me viene uno específicamente a la mente. Yo creo que Arizona es una de las cosas que está trabajando dentro de la universidad, es crear ese tipo de modelos y creo que lo están trabajando conjunto a OpenAI. Es uno de los proyectos que he escuchado. Eh, Sin embargo, yo diría que Canamigo ellos tienen algunos contenidos que pudiesen ser al menos hasta a nivel subgraduado. Porque ellos trabajan con física, trabajan con Ok. economía, cálculo 1. Entiendo que a veces hay unos cursos de estadística que son más a nivel más complejo. Claro, dependiendo de la institución, hay escuelas de escuela superior que son más especializadas y dan ese tipo de cursos. Pero la diferencia, yo le diría entre lo que está haciendo Khan Academy a lo que yo a veces propongo, es que Khan Academy está enfocado en utilizar todo ese contenido que ellos han creado por todos estos años, que es mucho contenido, es muy bueno, y crean ese modelo, ¿verdad? Que utiliza su currículo para poder ayudar a los estudiantes a tenerles un tutor para identificar dónde es que están fallando. La diferencia entre eso y en los modelos que a veces yo presento es que yo me refiero más a que aparte de que puedas crear un modelo que haga esto mismo, pero que adicional a eso lo conectes con quién es el estudiante. Ajá. Y esa parte requiere de una estrategia de la institución, Claro. que no es solamente, porque esto es un fenómeno que se da mucho, que nos enfocamos mucho en los procesos ya que están establecidos por procesos de cumplimiento, porque Middle State me pide que haga este avalúo de esto, y está bien, puedes utilizar ese tipo de datos también para esto, pero el tipo de datos que en realidad mantiene, como dijimos ahorita, motivado al estudiante a quedarse, o a nosotros, a quedarnos pegados ahí al celular por la noche, cuando se Ya. supone que estemos acostados durmiendo,
en realidad es porque están recopilando datos de todo lo que nosotros nos quedamos viendo, lo que escribimos, los videos que vemos en YouTube. Lo Y que cuando nos conectan gusta. todo eso, que es lo que nos gusta, lo que nos apasiona, más allá de que lo que estamos estudiando porque es que queremos una carrera. Correcto. Y cuando tú puedes lograr con un estudiante que puede que esté estudiando una carrera, pero que hay personas que estudian una carrera porque quieren tener un trabajo, pero les apasiona otra cosa. Y si tú puedes ayudar al estudiante incluso a integrar lo que está estudiando con lo que le apasiona, yo creo que no todo profesor ni tiene la responsabilidad, ni tiene el tiempo, No. ni las competencias para hacer esto. Es casi inhumano, ¿verdad? Tú ir por todos los estudiantes, yo sé que a él le gusta esto es lo que se dedica, pues yo voy a dar mi clase ahora para él. Pero un modelo de inteligencia artificial pudiese hacerlo, y lo mejor de todo, que yo siempre lo digo de esta forma de broma, es que a veces nosotros cuando un estudiante nos sigue haciendo preguntas decimos, pero Dios mío, no me entiende. El modelo de inteligencia artificial no dice eso, no se va a cansar. No. Le preguntas otra vez, pues vamos a explicarte de otra forma. Vamos a Y- explicarte de otra forma. Y yo creo que eso podría resolver o por lo menos ayudar a las universidades, bueno, y a las escuelas eventualmente también, a ese proceso de retención, porque probablemente se están perdiendo los estudiantes porque los estudiantes han desarrollado, por su acceso a las nuevas tecnologías, han desarrollado una manera de recibir información distinta a como Ujú. nosotros la recibíamos cuando nos criábamos y cuando estábamos en la escuela. Sí. Y es distinto y al ser distinta esa manera, es distinto el acercamiento que tiene que hacer el profesor para llevar el conocimiento y para mantener esa atención en el alumno. Sí. Así que eso es un gran reto. Me gustaría que ya que estamos casi en las postrimerías de este podcast, usted que trabaja en Estados Unidos, que tiene la experiencia de haber estado fuera de Puerto Rico, atendiendo temas similares a ¿cómo usted nos ve desde donde estamos en el proceso de caminar hacia la utilización más efectiva de la inteligencia artificial? Pues hay muchas áreas. Si uno, tratando de resumir, ¿verdad? Lo que me viene a la mente cuando pienso en eso, hay una parte que es infraestructura. Nosotros, pues, si yo pienso en Puerto Rico desde esa perspectiva, pues a mí a veces me da mucha tristeza que, por ejemplo, el sistema energético que tenemos no nos permite avanzar en muchas direcciones, no solamente en el tema de inteligencia artificial, sino hasta en negocios, emprendimiento y otros tipos de ese tipo de temas. Nosotros también, un tema que he visto es que pasa también en Estados Unidos. No creamos que solamente en Puerto Rico pasa. Pero yo a veces soy una de esas personas que toma a veces unas luchas que yo mismo pienso yo no debería tomarlas. Pero hay que tener cuidado con el enfoque en lucrarse de la inteligencia artificial. Porque a veces estamos lucrándonos porque queremos enseñarle a todos cómo utilizar ChatGPT, cómo utilizar Claude, entonces empezamos con esa perspectiva de que o certifícate conmigo, o certifícate, vamos a hacer esto. Y entonces, pero es un proceso lucrativo, no necesariamente estamos resolviendo problemas con eso. Este tipo de proyectos, yo creo que el enfoque debe ser primero identificar una buena estrategia de uso de datos, el trabajar con aspectos éticos y regular desde el punto de vista de que nos sentemos a decir, primero, que los que vayan a regular entiendan qué es esto realmente, no que tengan una idea, que entiendan realmente, que se hagan esos hackathons, o sea, que pongamos a todos los que van a tomar decisiones en una mesa y vean los distintos modelos. Para eso sí sirve el tipo de profesional que está preparando en utilizar distintos modelos para que vaya y les diga, mira, así se usa cada uno de ellos, para que entonces estas personas puedan entender cómo esto afecta aspectos éticos. ¿Cómo podemos entonces, si los vamos a implementar, asegurarnos que el modelo que vamos a desarrollar no está teniendo sesgo y no va a afectar algún tipo de estudiante que tenemos? ¿Cómo esto pudiese maximizar para que tengamos retención? Un ejemplo que le doy rápido, sencillo, es que cuando uno ve distintas escuelas que han sido exitosas en Puerto Rico, de K12, y uno pregunta cuál es el factor, cuáles son los factores, porque nadie ha hecho un estudio exhaustivo ni con procesos de muestreo probabilístico para decirle, este es el factor, que ese es uno de los problemas que tenemos, que a veces tomamos decisiones Aquí o la tenemos recopilación de percepciones datos es de que terrible. tenemos mucha opinión y tenemos ese sesgo de confirmación de que creemos que tenemos, Mm. o utilizamos alguna investigación que alguien hizo en Europa y creemos que, pues mira, como salió aquí, pues lo que yo decía aquí era cierto. Sí es cierto que estos estudiantes tienden a tener padres que son responsables.
Eso es una realidad. Lo hemos visto en muchos temas, que el papá es un factor sumamente importante. Otro elemento que yo vi incluso como subsecretario es que las escuelas de Bellas Artes tienden a ser de las mejores que tienen retención y mejor aprovechamiento académico. No son necesariamente todas las de ciencia, las de deportes y las de arte. ¿Por qué? Porque el estudiante se siente motivado a ir al otro día a la escuela. Porque sabe que aparte de aprender un concepto, va a estar en su banda, va a estar haciendo lo que le gusta, lo que le apasiona. Claro, las escuelas especializadas en ciencias también tienen unos buenos resultados, pero ya esto se debe, volvemos a lo mismo, a otros factores también que tiene el estudiante, es seleccionado por unos temas, Hay un ¿verdad? De filtro. aprovechamiento académico, de que tiene unos papás que están muy atentos a ellos. ¿Y por qué yo menciono esto hablando de inteligencia artificial? Porque una de las cosas que tiene ese estudiante es un papá que está, cuando sale de la sala de clases, pendiente a cómo ellos están aprendiendo. Y tú tienes casas donde tú no tienes ningún apoyo, porque aunque el papá quiera apoyarle en su proceso académico, no entiende nada de lo que está aprendiendo, incluso a nivel universitario. Si estamos aprendiendo un concepto de ingeniería y mi papá puede ser un profesional, pero no estudió nada de ingeniería, ¿cómo me va a ayudar? Pues la inteligencia artificial pudiese estar para apoyar a ese estudiante que no tiene ningún tipo de apoyo, un apoyo limitado, a ir al mismo nivel que otras familias que su papá paga mucho dinero en tutorías afuera o que le busca, ¿verdad? Tutores o busca información en internet para que entonces él logre esas metas académicas. Así que desde mi punto de vista, utilizar estos modelos debe ser primero, como les mencioné, yo sé que lo repito mucho, es regulación, es enfocarnos en traer a la discusión a todo el mundo para que se recopile más información de cómo lo están utilizando. Yo creo mucho en que se estudien ya las regulaciones que están en otros estados de cada docente universitario, no solamente los de universitarios, para que se entienda qué es lo que está todo el mundo diciendo. Y uno se va dando cuenta que todos hablan de transparencia, todos dicen responsabilidad del uso de datos, privacidad de datos, todos hablan de asegurarse de que los modelos que utilizan no tienen sesgo y de explicarle a maestros o profesores qué es un sesgo y cuántos tipos de sesgos existen y cómo estos modelos lo pueden perpetuar para que entonces cuando esto llegue a la sala de clases, llegue, como usted mencionó, como unos filtros que permitan demostrar esta es la visión y misión de nuestra universidad y se alinea con estas prácticas académicas, con el uso de inteligencia artificial. Pero muy importante, vuelvo y digo, tener una estrategia de datos para que cuando yo estoy seguro, esto ya es una opinión, porque no tengo datos para decirlo, pero yo estoy seguro que si pudiese haber una forma de uno analizar, por ejemplo, el estudiante si llega temprano a la sala de clase o que si se mantiene en la universidad haciendo otro tipo de actividad, si tiene algún tipo de análisis de varios años de cómo ese estudiante que tiene mayor relación con la universidad, con distintos clubs o con distintas organizaciones o que se comunican más con el profesor, si tienes mayor retención con ellos o si tienes mayor motivación o si cuando salen de la universidad, que eso es un problema, que no tenemos a veces datos de dónde está el estudiante, qué ha logrado después de que salió de bachillerato del Interamericano o de cualquier otra universidad, cuáles fueron esas variables que ayudaron a que él lograra eso. Y eso la verdad es que a veces estamos en blanco, no sabemos cuáles fueron. Pero hoy en día tenemos una tecnología que nos permite recopilar información Bueno, sobre tengo que compartirlo porque voy a reventar. eso. Sí. El año pasado mis estudiantes del curso de inteligencia artificial empezaron a crear un modelo en esa misma dirección. Cogimos los últimos 4 años de estudiantes que pasaron por la universidad, no necesariamente se graduaron. Hicimos un cuestionario como de 70 ítems. Y con lo que ellos contestaron, entrenamos un modelo para que entonces el que viene subiendo pueda ver si va en el camino correcto, si va a terminar graduándose o no. Súper. Así que, Que en ese caso es un modelo de Machine Learning supervisado, porque ya este correcto, está definiendo Claro. si correcto, estas son las características de éxito, pues quiero ver si el que viene tiene las mismas características. correcto, En el correcto. caso que yo mencionaba también es el de cluster, que en ese caso sería no supervisado, que es que tú le digas, dale, limpia los datos lo más posible, tengo un propósito para qué lo estás recopilando, pero dale esa información a un modelo no supervisado para que empiece a crear patrones y diga, mira, al parecer tienes un subgrupo que hace esto y tienes otro que se parece mucho porque tienen estas variables en común. Ya. Y entonces empieza a decir, ¿qué yo puedo hacer para cada subgrupo? Ofrecerles algún programa, algún tipo de actividad que los retenga en la universidad. Hay Excelente. parte de la audiencia, ¿verdad?, que le tiene apatía a la inteligencia artificial porque piensa que los va a desplazar en un futuro, ¿verdad?, a la hora de buscar empleo. Yo particularmente pienso que ha sido un reto, sobre todo en creando
unas nuevas competencias en ese nuevo perfil del empleado del siglo XXI y del siglo XXII. No sé cómo usted lo ve en ese sentido, ¿verdad? De si va a sustituir esa mano de obra o si es un reto que va a traer precisamente que haya una mayor profesionalización de las disciplinas y que ahora quien vaya a aspirar a entrar al mercado de empleo de una manera competitiva, pues tiene que estar mucho más preparado y precisamente embarcado en este proyecto de las nuevas tecnologías. Pues mire, yo le diría que es imposible para cualquier ser humano, hoy más que nunca, predecir qué va a pasar de aquí a 5 años, 10 años. Eso yo creo que el que les diga a ustedes esto es lo que va a pasar con las profesiones o incluso artículos, pues pueden que algunos estén, incluso yo he visto que la perspectiva a veces de algunos artículos es tratar de tranquilizar a las personas de que no está pasando nada, tranquilo. Pero yo vuelvo y les doy el Pero ejemplo va a que las les millas. mencioné. Si tú tienes un carril que se está ahora creando en Texas, en el highway, en el expreso, para que haya un camión que guíe por sí solo, hay alguien que perdió el trabajo ahí. Pero hay otro que ganó el trabajo programando ese camión y creando el robot que va a ayudar a cargar el cargamento que tiene cada... O sea, siempre con cada una de estas tecnologías van a haber trabajos que desaparezcan y llegan otros. Por eso yo creo que es importante que sin importar la profesión que usted quiera, o donde usted está estudiando educación, usted está estudiando comunicaciones, usted está estudiando derechos, que derechos es una de las que ya ha sufrido golpes de sistemas que empiezan a analizar situaciones y dicen esto es como se ha analizado. Un abogado puede tener experiencia, pudo haber tenido la oportunidad de ver 10 casos y te dice, pues mira, en estos casos se ha resuelto así, pero imagínate una computadora que ha visto 1.000 millones de casos y te diga, mira, esta es la mejor conclusión sobre esto, pues lo mismo pasa en temas de medicina. Que sería irresponsable yo decirles aquí, vayan y utilicen ChatGPT para hacerse un análisis, pero hagan el ejercicio de cuando usted le dé los resultados, si usted quisiera, ¿verdad? Compartirlos, ya eso es una decisión suya, compartirle los resultados de análisis de sangre o lo que sea a la computadora, a ChatGPT o a Claude, y pregúntele después, no le diga nada al doctor, espere que él le dé la recomendación y verifique si no es la misma o si se parece. A mí me ha pasado. Usted ha hecho un comentario que es muy cierto y que no tomamos en consideración y quizás podemos abrirle la mente a algunas personas. Toda la información que nosotros le damos a ChatGPT es información que va a seguir utilizando para seguir entrenándose y seguir haciendo su trabajo. Así que lo que le ponemos para que nos busque información es lo mismo que ella se queda. Sí. Así que, nada, le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. La lección magistral fue realmente extraordinaria. Sé que nosotros estamos comenzando en este camino, comenzando a tomar los primeros pasos, pero es importante conocer esta información, procesarla, discutirla entre los diferentes grupos de la comunidad universitaria, porque esto no es el futuro. Esto está aquí ya. Lleva hace mucho tiempo. Así que lo que hay es que aprender a utilizarlo de manera responsable y de manera ética. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a los profesores por habernos acompañado y por esta discusión tan amena y tan interesante. Nosotros regresamos en otro de los capítulos de Beyond Academics.